Muchísimas gracias a Cristian y al doctor Jorge Martínez por su amable invitación para poder participar en este primer simposio sobre microbiota. Yo creo que realmente, aunque haya mucha amistad, yo creo que realmente es una invitación formal que nos han hecho a la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, de la cual yo ahora estoy en la junta directiva. Y bueno, pues encantado de que me puedan que a los asistentes de que puedan participar y bueno, decirles, como ha comentado antes Cristian Bollo, que soy pediatra, soy gastroenterólogo pediatra, lo cual mi charla va a ser más de un clínico que de un microbiólogo y por eso les pido que si hay algún microbiólogo, pues que me tenga en cuenta pues que habrá conceptos que a los clínicos se nos pasan un poco de moda. Entonces, simplemente comentarles, siempre cuando uno empieza con el mundo de la microbiota y los probióticos, se pregunta si esto realmente es una moda que está ahora nueva o realmente hay una ciencia por detrás. Si veis ahí, no sé si se marca bien, veis que en el año 2000, cuando metemos la palabra en el PubMed probióticos, solo había 175 artículos de investigación y hemos pasado al final del 2016 en 1.652. O sea, ha habido un aumento exponencial en temas relacionados en artículos sobre probióticos. Pero si ponemos la palabra microbiota, hemos pasado de solo 78 a un total de 5.331. O sea que a nivel de investigación, no solamente clínica y en patología gastrointestinal, que es lo suyo, sino en muchos más temas, el aumento ha sido todavía mucho más exponencial. Y eso hace que haya habido un impacto científico muy importante y se está hablando de microbiota intestinal y de probióticos, pues como ven ahí, en las revistas más importantes a nivel de divulgación y científicas como el Nature o, por ejemplo, Science American en principio. Pero, ¿qué es la microbiota? Hablamos de microbiota a ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestra piel y en las superficies de nuestras mucosas. Tenemos unas especies que son estables, que están ahí siempre, y otras transeúntes que van y vienen. Hay que diferenciarlo del término que es microbioma, que realmente incluye todo el hábitat, incluye los microorganismos, los genes e incluso las condiciones ambientales que tenemos ahí en la microbiota. Y luego hay otro término que es metagenoma, que es el conjunto de genomas y genes que tienen todos los componentes. Y esta microbiota autóctona que tenemos es esencial para la vida. Un compañero mío de la junta directiva, que seguramente conocerán, que sea el doctor Warner, dice que la vida sin ser humano seguiría existiendo, pero sin microbios, sin bacterias, realmente no podría existir, para ver la importancia. Y esto lo vemos cuando hay unos animales especiales de investigación que están libres de gérmenes, que son los que llamamos germ-free, que cuando crecen estos animales tienen unas características nutricionales y desarrollo peores que los niños que tienen una microbiota intacta, suelen coger menos peso corporal y luego hay una cuantificación de inmunoglobulinas, sobre todo a nivel defensivo, que también es menor. Y se comprueba que cuando a estos animales se les hace un trasplante de flora intestinal de esos ratoncitos que sí tienen una flora intacta, rápidamente en 2 semanas aumentan la grasa corporal. O sea, es importante para eso. ¿Y cuántos microorganismos tenemos? Pues cuando antes identificábamos las bacterias que teníamos de nuestra microbiota mediante cultivos, teníamos una serie de bacterias, pero muchas se nos morían, porque sobre todo eran de tipo anaerobio. Y desde que les podemos identificar de una manera genotípica, sabemos que hay 600.000 genes microbianos. Esto casi lo decimos rápidamente, para un microbiólogo es mucho más complejo. Un compañero también de la junta directiva dice: yo cuando empecé a ser microbiólogo creía que iba a estar siempre con un microscopio y ahora me doy cuenta que estoy encerrado con un ordenador, que es la que realmente me hace identificar todo este tipo de bacterias. ¿Y para qué sirve esta microbiota que tenemos? Pues tiene una serie de funciones y las más importantes son las que reflejamos ahí. Por una parte, tienen un antagonismo microbiano. Esas bacterias que de una manera grosera llamamos buenas, lo que hacen es competir con las bacterias malas para impedir que tengamos enfermedades. Otra cosa que hace es aprovechar los nutrientes no digeribles. Normalmente cuando comemos, rápidamente pasa la comida al estómago, pero luego está almacenada 2 o 3 días en el intestino grueso y está para algo. Y ese algo
es digerir todos los componentes que tenemos, sobre todo cuando consumimos muchos polisacáridos. La mayoría de la gente solo puede digerir la sacarosa y una parte de la población algo de lactosa. Pues esos componentes no digeribles se encargan las bacterias intestinales de aprovechar esa energía. También es fundamental para suministrar una serie de nutrientes esenciales. Muchas vitaminas y aminoácidos esenciales solo se podían sintetizar gracias a las bacterias intestinales que tenemos. Y luego ya sabemos que interviene de una manera muy importante en el desarrollo de defensa del sistema de defensa frente a las infecciones a través del sistema inmunitario. ¿Dónde encontramos esta microbiota? Pues la verdad es que vamos encontrando microbiotas, cada vez aparecen microbiotas en sitios como la conjuntiva, como el aparato respiratorio, van apareciendo nuevas microbiotas, pero fundamentalmente están en la piel, en el aparato genital, sobre todo femenino, y luego en el aparato digestivo. Ese aparato digestivo, y concretamente el colon, representa el mayor y más complejo ecosistema microbiano del organismo, y la mayoría de las funciones intervienen a través de la microbiota intestinal. Pero hay más allá de la microbiota. Esta es una diapositiva hecha por un pediatra francés, Bach, en el año 2002, y representa un poco lo que ha ido ocurriendo al final del siglo pasado. En el año 50 había enfermedades infecciosas como la fiebre reumática, la hepatitis, el sarampión, las paperas. Hubo un pequeño repunte de la tuberculosis a final del siglo, como veis ahí, relacionado con la infección por el HIV, y estas enfermedades infecciosas han ido decreciendo a lo largo del siglo pasado, del final del siglo pasado, gracias, entre otras cosas, a avances tan importantes para la medicina como son los antibióticos y las vacunas, y en cambio han ido apareciendo otras enfermedades que las llamamos autoinmunes. Empiezan a aparecer esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, diabetes tipo 1 y muchas enfermedades de tipo alérgico como el asma. Pero además la microbiota puede influir también en el comportamiento. Esto es un ensayo clínico hecho también con ratoncitos Gen-free, que esos están libres de gérmenes. Por una parte, hay unos ratoncitos convencionales que se les expone ante, como ven ahí, ante una caja donde hay un ratón y otra que está vacía, y normalmente el ratón que tiene microbiota intestinal acude más donde está el otro ratón. En cambio, el Gen-free se queda vacío y realmente le da igual ir a una cajita u otra. Pero cuando le ponemos en una cajita un ratoncito familiar y otro ratoncito que es novedoso, el ratón que tiene la flora intestinal intacta se acerca en más medida para conocer al ratón joven. En cambio, el Gen-free le da igual un ratoncito u otro. O sea que también, aunque eso es un trabajo de investigación, la microbiota intestinal puede intervenir en el comportamiento social y tener repercusiones clínicas. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la composición de la microbiota? ¿Esta microbiota que tenemos es estable a lo largo de toda la vida? Pues como contestamos ahí en la diapositiva, en principio no. Y hay una serie de factores que nos pueden influir, como pueden ser el tipo de parto, la lactancia materna, la edad gestacional, la alimentación en los primeros años de vida, los ingresos hospitalarios, el empleo de antibióticos, el que tengamos mascotas, que pertenezcamos a una familia numerosa o seamos hijos únicos, que vivamos en un medio rural, que vivamos en una ciudad o, por ejemplo, en un país del tercer mundo. Y normalmente cuando nacemos, solemos nacer, hasta ahora pensábamos que con un colon que estaba libre de gérmenes, aunque sí se han visto que hay bacterias en el líquido amniótico. Y es muy importante eso que comentamos los primeros 1000 días del bebé, que tiene repercusiones a través hasta de la época de Hillary Clinton y todo, tan importante para la nutrición y el desarrollo posterior. Y eso se empieza desde el primer momento del embarazo. Y entonces hay factores muy importantes en la madre, como pueden ser la medicación que toma, las enfermedades que puede contraer, esa alimentación que toma durante los primeros meses, el estrés, el contacto con tóxicos, todos esos hacen influir en la microbiota que tiene el bebé cuando nace. Y es muy importante e influye mucho el tipo de parto con que nace. Veis ahí en esa diapositiva
cedida por el grupo de Gloria Domínguez Bello, donde veis que aquellos niños que nacen por cesárea tienen menor diversidad microbiana y son diferentes a aquellos que nacen por vía vaginal, donde aumenta sobre todo el género de bifidobacterias que va a ser fundamental para el primer desarrollo del bebé. Y esta diapositiva, también tomada de la misma autora, demuestra que aquellos pacientes que nacen por cesárea a la larga pueden tener más problemas de obesidad, de asma, de diabetes tipo 1 e incluso de enfermedad celíaca. Otro de los factores que puede influir de una manera importante es la edad gestacional. Veis ahí, en ese gráfico, que según nos vamos acercando a una edad gestacional de un recién nacido a término, la microbiota es muchísimo más diversa que aquellos recién nacidos que son pretérminos. Y un factor que influye de una manera importante es el tipo de lactancia. Este es un trabajo de Penders, publicado en el Pediatrics ya de hace más de 10 años, del 2006, donde demuestra que aquellos pacientes que toman leche materna son diferentes a los que toman leche de fórmula y sobre todo se diferencian en que tienen mucho más contenido en bifidobacterias. Por eso muchas casas comerciales lo que intentan es parecerse que la fórmula láctea que comercializan se parezca cuanto más posible a la leche materna. La leche materna sabemos que contiene incluso más de 700 especies, o sea que tiene bacterias. Y uno de los elementos que tiene la leche materna, además que es propio del ser humano, son los oligosacáridos de la leche materna, que son importantes porque tienen una función prebiótica importante y también defensiva, y también se presupone que puede intervenir sobre el desarrollo cerebral. Pero ¿cómo le llegan al lactante estas bacterias beneficiosas que a través de la leche materna? Pues el grupo de la Universidad Complutense de Juan Miguel Rodríguez hace unos años postuló que podrían venirle del mismo intestino materno a través del pecho al intestino del niño. E incluso se piensa que la mayor adquisición de bacterias buenas, por así decirlo, de Bifidobacterias y Lactobacillus que tiene un niño al nacer, la mayor manera de poder preverse es a través de esta circulación enteromamaria. Y este es un folleto que dan en un hospital de San Diego para promocionar la leche materna. Es una diapositiva cedida también por Juan Miguel Rodríguez y que él la cogió porque, además de promocionarlo, además de decir que tiene proteínas... Muchas gracias. Gracias, Cristian. Además de decir que tiene proteínas, carbohidratos, inmunoglobulinas y factores beneficiosos, pues también señala como uno de los factores importantes de la leche materna, como veis ahí, que también puede contener bacterias, y de hecho contiene bacterias. Otro de los factores importantes es la alimentación que le damos al lactante durante los primeros meses de vida. La mayoría de los pediatras, aunque ya sabéis que esto hay modas, y me imagino que aquí en Argentina también, solemos ir introduciendo paulatinamente los alimentos. Normalmente recomendamos la leche materna durante los primeros meses de vida, como veis ahí. Eso tiene una repercusión porque aumentan de una manera importante las bifidobacterias. Y luego, según le vamos introduciendo alimentos con azúcares más complejos, como veis ahí, pues va teniendo una repercusión y van creciendo géneros y especies diferentes. Y pasamos de factores positivos a factores negativos. Y uno que no me voy a extender mucho porque lo va a decir antes el doctor Aldo, es el consumo de antibióticos. Pero veis ahí la importancia que tiene el consumo de antibióticos, tanto a nivel del embarazo, del nacimiento y de los primeros meses de vida y las repercusiones que puede tener. Y de hecho, veis ahí, es un gráfico hecho por un grupo de Asturias, en España, donde cuando se les pone el antibiótico para prevenir la enfermedad de la madre portadora por estreptococo, veis que incluso a lo largo de los 3 primeros meses de vida la microbiota es diferente de aquellos recién nacidos que no se les ha puesto ese antibiótico. Evidentemente es una medida profiláctica adecuada y correcta, pero siempre hay que tener y saber cuándo mandamos antibióticos de una manera y un uso racional, porque puede repercutir de una manera importante en la microbiota.
En este gráfico se repasan un poco los factores que hemos visto y sobre todo a nivel de bacterias hay factores que lo que hacen es aumentar, es un gráfico sacado del grupo de Matamoros, los bifidobacterias y lactobacillus son positivos y en cambio hay factores negativos como puede ser la cesárea y el consumo de antibióticos que lo que hacen es aumentar las bacterias, las proteobacterias y sobre todo con el consumo de antibióticos lo que se consigue reducir esa diversidad microbiana. Y en este gráfico resumimos un poco todos los factores que que intervienen en ese desarrollo de los primeros 1000 días de vida. Repasando, hay factores positivos como pueden ser el parto por vía vaginal, la lactancia materna, una alimentación adecuada, el vivir en un medio rural donde no se esterilicen mucho los alimentos y factores negativos como pueden ser la prematuridad, el parto por cesárea, la lactancia artificial y sobre todo el consumo de antibióticos. Y hasta hace unos años creíamos que al final del segundo o tercer año teníamos desarrollada un tipo de microbiota que ya era definitiva. Pero hemos visto, a través sobre todo de un estudio europeo, del estudio del MetaHit, del metagenoma, que esto puede cambiar. Y normalmente sabemos que aquellas personas que consumen, como veis ahí en la diapositiva, una alimentación teóricamente más sana a base de vegetales, frutas y verduras, predomina un enterotipo, que es la Prevotella, y suelen ser personas más sanas, más delgadas, con mejor aspecto. Y en cambio, aquellas personas que consumen sobre todo grasas saturadas y carnes rojas tienen un enterotipo donde prevalecen los bacteroidetes y la tendencia es hacia la obesidad, hacia problemas de enfermedad de tipo cardiovascular. Entonces, con ello se cumplen dos aforismos. El primero que comentamos, que se comenta siempre de Hipócrates, que somos lo que comemos, pero añadimos uno que somos las bacterias que nos van colonizando día a día. Y esta dieta se ve reflejada en cosas tan curiosas como, por ejemplo, las personas de tercera edad. Este es un estudio ya, aunque sea del 2012, de Klassen, muy bonito, hecho en personas de la tercera edad. Unos vivían en residencias de ancianos, otros vivían en su casa, otros simplemente iban a un hospital de día y se vio que aquellas personas que comían en su casa tenían una diversidad microbiana mucho más rica que aquellas personas que comían en una comunidad, en unas, no sé cómo se llaman aquí, las residencias de ancianos, donde la microbiota era muy similar a todos y la diversidad microbiana era menos importante. Hasta esos extremos llegamos muchas veces. Y uno de los aspectos que nos hemos dejado, pero comentamos al principio, es la importancia que tienen, sobre todo, el empleo de lactobacillus como medida profiláctica en la patología de la mujer. Veis que va cambiando la microbiota de la mujer a lo largo de su vida. Normalmente cuando nace un recién nacido los lactobacilos que contienen son porque le vienen de la madre. Llega a partir del primer mes hasta la pubertad un vacío donde el epitelio vaginal está muy atrófico y con esa pubertad y esa llegada excesiva de estrógenos hacen que se llegue a la madurez sexual y donde los lactobacillus son predominantes. Eso tiene su mayor expresión en el embarazo. Cuando llega la menopausia, vuelven a disminuir ese contenido en lactobacillus y el epitelio, al haber menos estrógenos, se va haciendo más atrófico. Por eso, los ginecólogos y las asociaciones contra la menopausia lo que hacen muchas veces es utilizar cremas con lactobacillus para intentar que ese estrógeno vuelva otra vez a tener la misma madurez sexual, el mismo trofismo que tiene la mujer en edad fértil para evitar sobre todo sobreinfecciones de tipo vaginal. Hay otros factores que intervienen, uno es la occidentalización que tenemos. Esto es una gráfica también del grupo de Nueva York, de Domínguez Bello. Se hizo veis que en las poblaciones del Amazonas tienen una diversidad microbiana muchísimo mayor que las poblaciones que viven en Estados Unidos, que es muchísimo menor. Pero incluso en el mundo occidental hay diferencias entre los sujetos europeos y los chinos, por ejemplo. Y los componentes, los enterotipos prevalentes van variando de una población a otra.
Todos estos casos, todos estos pueden formar causas de disbiosis microbiana. Hemos hablado de alteraciones de tipo genético, del estilo de vida, de aquellas cosas buenas, por ejemplo, que hacen que la diversidad microbiana sea mayor, y otras negativas, como pueden ser el empleo de antibióticos. Todo eso puede llegar a un estado de disbiosis que, dependiendo un poco de su cronicidad, puede llegar a la salud o a la enfermedad. ¿Cuándo se rompe este equilibrio de disbiosis? Podríamos hablar que teóricamente tenemos una serie de bacterias buenas que son beneficiosas, en las que están sobre todo los lactobacilos y las bifidobacterias, y otras que son más proteobacterias. Esto realmente no está tan acotado y realmente hay muchas bacterias que pueden participar según el estado del huésped en un lado o en otro, pero lo que sí tenemos claro es que las disbiosis microbianas se han relacionado, esto es un trabajo del grupo de Andrés Moya en Valencia, en España, de este mismo año, con al menos 105 enfermedades, y podemos tener enfermedades de tipo infeccioso, de tipo gastrointestinal, hepática, respiratorio, mentales, metabólicas, cardiovasculares, con el cáncer y enfermedades autoinmunes. Y esto es para resumir un poco todo. La microbiota nos va variando a lo largo de la vida, y con dos flechas os he puesto dos poblaciones que quizás sean más susceptibles del empleo de probióticos, que es la primera infancia y las personas de la tercera edad, donde en esos momentos la diversidad microbiana es menor. Y ya para concluir, hay que decir que la microbiota autóctona es esencial para los seres vivos. Hay una serie de factores que tienen una importancia capital para un desarrollo adecuado, como el tipo de parto, la lactancia, la alimentación que le vamos dando, el hábitat que tenemos y los antibióticos. Sabemos que el papel de la microbiota puede tener relación con muchas patologías. Es el estado de disbiosis, aunque muchas de ellas no sabemos si va a ser causa o consecuencia, y ya iremos hablando a lo largo del día de ello. No tenemos una microbiota estable para toda la vida, y hay factores muy importantes como el estilo de vida y concretamente la dieta que nos pueden hacer variar esa microbiota, y que tenemos una posibilidad para modularla, que es con el empleo de probióticos y prebióticos. Y nada más, darles las gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues intentaremos contestarlas.